divina, Espíritu Santo divino. Buenas noches, mis amados hermanos. Dios les bendiga. Qué bueno estar otra noche más por estos medios para predicar su bendita palabra, la palabra de Dios. Amén. Vamos a comenzar. Le voy a dar gracias a Dios por este privilegio que me ha dado de poder predicar su bendita palabra. Amén. Vamos a orar. Bendito Dios, Padre, amado Rey Jehová. Esta noche, Señor, estamos delante de ti, Rey, con temor y temblor, Señor, para dar tu precioso mensaje, Señor, para predicar un día más de tu bendita palabra, Señor. Te pido, Rey, que me des gracia, Señor, gracia delante de tus benditos ojos, que seas tú, Señor amado, hablándome, Señor, que seas tú, Señor, dándome tu palabra, Señor, que sean tus palabras en mi boca, Señor. Te damos gracias, gracias porque nos has regalado un día más, una misericordia más, un favor más. Por todo Amén. esto, Rey, estamos agradecidos, Gracias, eternamente agradecidos por ti, bendito Rey. Quiero aprovechar para extender un saludo o un medio de apoyo a la familia de nuestra hermana Carolina. Hoy tuvieron una pérdida muy tremenda que fue su padre. Extendemos nuestras condolencias de parte de la Iglesia Alas de Misericordia, de parte de mi familia. Sé que son momentos duros, pero Dios, como dice la palabra, Dios tiene el control de todo. De todas maneras, les enviamos un saludo, que el Señor les dé fortaleza, que el Señor las bendiga con esta pérdida que han tenido. Amén. Amén. Bueno, vamos a comenzar con la palabra. El tema que el Señor me ha regalado en esta noche titula Temores que debemos vencer. Amén. Amén. Y hay una pregunta, ¿quién de nosotros no ha temido a algo o a alguien? Muchas veces tememos a algo, no sé, una cucaracha, muchas veces son temores que la gente, una hormiga, bueno, unas cositas así, bichos, o a alguien. Hay alguien que de pronto tememos y que de pronto no hemos sido capaces de avanzar en cuanto a esos temores que muchas veces tenemos. Amén. Pero por medio de la palabra vamos a ver cómo podemos vencer todos esos temores. Hay temores espirituales, pues hay demasiados tipos de temores. Amén. Y me puse a ver en el libro de Hechos 20, si quiere lo busca allá en su casa, hermano, Hechos 20 del 19 al 25, cómo Pablo se expone a una infinidad de peligros por el servicio al Señor. Amén. Muchas veces nosotros, al igual que Pablo, estamos expuestos a ser vituperados, a ser perseguidos,
De hecho, en la empresa como testimonio, cuando yo comencé los caminos del Señor, había un temor en mí por decir, cuando empecé en los caminos del Señor, de que yo había comenzado a seguir a Cristo y que había comenzado, me metí en los caminos del Señor. Pero conforme fui avanzando, me di cuenta de que, ¿temor de qué? Antes, al principio, cuando yo hablé de que había conocido al Señor, de que me había entregado a Él, hubo temor, pero ya cuando fueron avanzando, a medida que fui avanzando, fui metiéndome más en las cosas de Dios, todos estos temores fueron quitados. Es más, mucha gente que me gozaba por ser cristiano, muchas veces me decían, uy, perdimos a Tiesto, pues así me decían a mí. Entonces, no me perdieron, sino que me ganó Dios. Me perdieron para ellos porque ya no pude seguir en lo que andaba con ellos, bebiendo, diciendo malas palabras, ¿cierto? Muchas cosas. Pero conforme, como les dije, como fui avanzando en el tiempo, ellos ya me pedían oración. Entonces ya no fue un temor, sino que ya fue como un reposo para mí. Porque yo ya veía, uy, ¿cómo? Está haciendo, que esto, ora por mi mamá, ora por tal persona. Entonces miramos que todos esos temores a la final fueron victorias. Porque la gente ya cuando iba a compartir de algo con doble sentido, ya se alejaban. O si estaba, por ejemplo, yo ahí, discúlpame, Quintero. Entonces miremos que todos esos temores, ahí los vamos dejando. Y leyendo yo esto, me surge una pregunta del texto que vamos a leer, Hechos 20, 19 al 25. Amén. 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 Vamos a leerlo. Y leyendo esto, bueno, me surge una pregunta. ¿Iría usted a cualquier lugar a predicar su palabra sin saber qué le espera? O sea, esto es algo tremendo. O sea, a usted le pueden decir, bueno, anda a predicar a tal parte, pero allá te van a decir, vas a encontrar enemistades, vas a encontrar gente que no va a estar de acuerdo con lo que vas a predicar o con lo que vas a leer, o no está de acuerdo con tu forma de pensar. Amén. Entonces, yo veo aquí a un hombre, a Pablo, sin temores. Vamos a leerlo. Hechos 20, 19. Dice, sirviendo al Señor con toda humildad y con muchas lágrimas. Mire cómo empieza Pablo, sirviendo al Señor con mucha humildad. O sea, para servirle al Señor tenemos que tener humildad. Amén. Amén. Y con muchas lágrimas. El Evangelio es así. El Evangelio no es fácil. Hay momentos en que tenemos que, al ser vituperados, vamos a derramar lágrimas. Porque para todo mundo, el Evangelio, para la mayoría del mundo, el Evangelio no es bueno. O sea, ellos dicen, no es bueno. Y la palabra dice que porque a lo malo, a lo bueno le llaman malo. Amén. Amén. Y seguimos aquí. Con muchas lágrimas y pruebas que me han venido por las acechanzas de los judíos. Y como nada fuese útil, he rehuido de anunciaros y enseñaros públicamente y por las casas, testificando a judíos, a gentiles acerca del arrepentimiento, para con Dios y de la fe en nuestro Señor Jesucristo. Ahora, he aquí, ligado yo en espíritu voy a Jerusalén, sin saber lo que les decía antes. Yo estoy en alguna parte sin saber qué le va a acontecer, sin saber lo que me ha de acontecer. Salvo que el Espíritu Santo por todas las ciudades me da testimonio diciendo que me esperan prisiones y tribulaciones. Pero de ninguna cosa hago caso, ni estimo preciosa mi vida para mí mismo, con tal que acabe mi carrera con gozo y el ministerio que recibí del Señor Jesús para dar testimonio del Evangelio de la gracia de Dios. Y ahora, he aquí, yo sé que ninguno de todos vosotros, entre quienes he pasado predicando el reino de Dios, verá más mi rostro. Y Pablo es tremendo, y me busqué otro texto que va ligado a este, vamos a leerlo, Hechos 20, 23, que era el que estaba leyendo. Dice acá que Pablo decía, de los que me están viendo,
ninguno de ustedes me volverá a ver. Y más abajo dice que todos ellos, cuando Pablo dijo estas palabras, dice que Pablo se arrodilló, oró, se despidió de ellos y todos le besaron. Amén. ¿Qué quiere decir esto? Que Pablo dijo, como puede que, no sé si por el Espíritu le fue revelado lo que dijo, dice que no me volverían a ver más, porque Pablo se mantenía viajando de una ciudad a otra. Entonces, ¿qué dijeron ellos ahí? ¿Cómo así? Pablo, ¿por qué está diciendo esto? No lo volveremos a ver. ¿Será que no va a volver? O muchos pudieron haber pensado, ¿será que lo van a matar? Entonces, esto es tremendo, porque Pablo era un hombre que por Cristo, él decía, en otro texto él decía, estimo en poco mi vida por ganar a Cristo. Amén. Amén. Entonces, decir estas palabras es algo tremendo. Entonces la pregunta que quiero hacer en esta hora dice, ¿lo haríamos como Pablo? O sea, ¿iría usted como Pablo sabiendo que el Espíritu de pronto le diga a usted, te van a acontecer, te van a vituperar, te van a echar, te van a poner preso, te van a maltratar? La pregunta es, ¿iría usted como Pablo? ¿O diríamos, no, tampoco así? Entonces, Amén. ahí es donde debemos nosotros cuestionarnos y decir, ¿será que puedo ser como Pablo? ¿O tengo miedo? ¿O no soy capaz? Pues infinidad de cosas, porque ahí entra también el menosprecio. Muchas veces el menosprecio hace que nosotros no hagamos cosas en el Señor que deberíamos de hacer. Porque déjeme decirle, amado hermano, que hay temores que todavía nos han estado ganando la batalla. Hay temores que nos han ganado la batalla en nuestro caminar con Cristo. Amén. Y estos temores han estado frenando digámoslo así, la carrera para la cual hemos sido llamados. Amén. Amén. Han estado frenando esa carrera, ese llamado, ese ministerio. Amén, Temores que amén. tenemos, porque tenemos temores. Lo podemos decir. Amén. Amén. Porque yo creo que fuimos llamados no para calentar silla, para calentar una silla en la iglesia, sino para predicar su bendita palabra. Amén. Amén. Porque miremos que el Señor Jesús lo dijo en su palabra, que seríamos testigos para predicar y hablar de Él, amado hermano. Seríamos testigos para hablar, para no quedarnos callados. O sea, cuando tú vas a la iglesia y recibes un mensaje del Señor, ¿qué es lo ideal? Que nosotros salgamos a predicar de lo que hemos recibido. El mismo el apóstol Pablo le decía a los romanos acerca del predicar de Cristo en el libro de, acompáñeme al libro de Romanos 10:14. Dice Pablo, ¿ya lo tiene? Amén. Envíeme un amén por ahí por el WhatsApp. ¿Cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel en quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin saber quién les predique? ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? Como está escrito, cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian las buenas nuevas. Mas no todos obedecieron al Evangelio, pues Isaías dice, Señor, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? Así que la fe es por el oír, y el oír la palabra de Dios. Miremos que aquí dice Pablo que más no todos obedecieron al Evangelio. O sea, hay personas que por mucho que se les predique la palabra, no obedecen a ella. Amén. Es más, en este tiempo, miremos lo que está pasando en estos momentos, con el tema de la pandemia. Hay gente que con lo que pasó o con lo que está pasando, ni aún así cambian su vida. Amén. Ni aún así. Ellos están lo que están esperando, y de hecho ya se está viendo. Lo que ha estado pasando es que el gobierno ha estado dando como esa flexibilidad de ir soltando la economía, de ir reabriendo los lugares pues, de almacenes, todas estas cuestiones. Lo que está haciendo la gente lo que estaba esperando de la gente era que le dieran esa vía libre. ¿Para qué? Para poder salir a hacer lo mismo. Entonces, como dice Pablo, no todos obedecieron. O sea, el Evangelio no es para todos. Amén. Amén. Entonces, lo primero que hay que hacer es para predicar de Cristo, lo primero que hay que hacer es creer que Él es nuestro Señor, es tu Señor, mi Señor
tu Salvador y mi Salvador. Amén. Amén. Es lo primero que tenemos que creer. Amén. Lo segundo es que para creer hay que escuchar su bendita palabra. Amén. Y esto nos habla de congregarnos. Amén. Amén. El mismo Pablo lo decía, no dejemos de congregarnos porque esto se puede volver una costumbre, el no congregarnos. Amén. Lo tercero es que luego de oír su palabra es necesario predicar su palabra, lo que les decía ahorita, lo que recibimos. Porque miremos que la palabra nos manda a dar de gracia lo que recibimos por gracia. Amén. Si yo recibo el mensaje de salvación, yo debo de ir a dar ese mensaje. Recibí de gracia, doy de gracia. Amén. Y este verso nos habla de los 5 pasos del cristiano. Oyente, creyente, discípulo, siervo. ¿Para qué? Para llegar a ser amigos de Dios, amigos del Señor. Hermano, miremos el ejemplo del etíope eunuco, que dice la palabra que mientras él iba por el camino, leyendo la palabra, se encontró a quién? Se encontró a Felipe. Y Felipe le preguntó, ¿entiendes lo que lees? Amén. Amén. Él le respondió, ¿y cómo quieres que entienda si no hay quien me explique la palabra? Amén. Entonces miremos la importancia de que no es solo ir a recibir la palabra y no es solo ir a recibir y quedarnos con ella, la tenemos que dar. O sea, un vaso para poder vaciar se tiene que tomar y llenarlo. Amén. Hay que recibir, pero hay que dar. Hay que salir a predicar a aquellos que en verdad no entienden, y algo muy importante es saberla explicar. Amén. Amén. Saber explicar la palabra, con la palabra en la mano, con la palabra en tu mente, con la palabra en tu corazón. Amén. Amén. Voy a dar un ejemplo. Ejemplo del discipulado que tiene mi hijo Johan acá en el apartamento, aquí afuera. Dice ahí que hay los vecinos, yo una vez tuve la oportunidad de venir y muchos de ellos me causó pues curiosidad de que muchos de ellos venían con preguntas. Esos son esos eunucos, amén, que vienen con preguntas. O sea, no entiendo la palabra. De pronto, Fernando o Johan, quiero que me expliquen este verso. Esos son esos eunucos. ¿Y quiénes somos nosotros? Somos esos Felipes que, gracias a Dios y por la gracia de Dios, que recibimos una palabra del Amén. reino, podemos de pronto, uno no se la sabe todas, pero si tiene uno la respuesta, de pronto podemos dar o resolver o explicar esa palabra que de pronto ellos tienen. Amén. Amén. O que traen al discipulado. Amén. Ahora vamos a mirar algo a través de la palabra, cómo nuestro amado Jesús nos alienta y nos da la seguridad para que aquellos temores que cada uno de nosotros tiene en nuestro caminar sean como, digámoslo así, sean quitados. Amén. Acompáñenme al libro de Hechos 1:8. ¿Cómo quitamos esos temores? Dice Hechos 1:8. Pero recibiréis poder. Amén. Amén. Para un temor tiene que haber un poder, o sea, tiene que haber una contra. Y esa contra es el poder. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Y me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta en lo último de la tierra. Amén. Amén. En el contexto dice que los discípulos estaban cenando con el Señor por última vez, aunque él ya pues no necesitaba de esa comida, para mostrarles en realidad el porqué de su resurrección. Pero los discípulos vivían aún con la ilusión de que Jesús reinara terrenalmente. Ellos desde que Jesús apareció, eso era la ilusión de ellos, de que ese reino fuera terrenal, pero ellos no entendían eso. Solo por revelación del Espíritu Santo se les tuvo que dar a entender que el reino de Jesús no era terrenal, sino celestial. Amén. Fue por eso que ellos preguntaron a Jesús en el verso 6 que si era ahora cuando iba a establecer su reino en Israel. Amén. Y él les dijo, parafraseado, muchachos, yo me voy a preparar casa. Eso era, cuando él se fue, lo que él tenía que hacer era ir a preparar casa. Eso no me toca a mí. Eso es solo decisión de mi Padre. Amén. Amén. Ustedes solo encárguense de qué. Ustedes, yo, Carolina, Johan, Fernando, de extender el reino de mi Padre
a través de la predicación de la palabra. Amén. Esa es la misión de nosotros, predicar el reino, extender el reino. Amén. Y aquí es donde yo quiero que nos centremos un poco y le acerquemos un poco la lupa al verso 8, amén, del libro de Hechos. Dice, pero recibiréis poder. Y esta palabra poder quiere decir autoridad, dominio, imperio, potestad y reino. O sea, para nosotros predicar la palabra tenemos que tener autoridad. Amén. ¿Autoridad de parte de quién? De parte de Dios. Dominio, el dominio de la palabra es saber predicar la palabra, entender la palabra y dar a entender la palabra. Amén. Porque esta palabra no solo fue para los discípulos, la que estábamos leyendo, 1:8, de Jesús, fue también para nosotros. Amén. Amén. Porque déjeme decirle, amado hermano, que el dulce Espíritu Santo también está sobre nosotros. O sea, no podemos pensar, no podemos decir, mucha gente dice, no, es que eso fue en ese tiempo. No, en este tiempo también. El Espíritu Santo, la palabra dice que Él es el mismo ayer, hoy y siempre, y Amén. por todos los siglos. Amén. Amén. O si no, porque es la palabra que dice la palabra, lo que le acabo de decir, que Él es el mismo de ayer, hoy y siempre. Y también dice en 1 Corintios 12:13, vamos a leerlo, porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados, oiga bien, por un solo espíritu, en un cuerpo, tanto judíos como gentiles, como griegos, tanto esclavos como libres, y a todos se nos dio a beber de un mismo espíritu. Amén. A todos. Amén. Amén. No a ellos, a todos. Miremos que el Señor Jesús los revistió de poder. De igual con nosotros. No estamos solos. Nosotros estamos con el Espíritu Santo. ¿De quién o de quién podríamos temer? Si el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo están en todo momento con nosotros. Apropiese de eso, hermano. Él está en todo momento con usted. A donde tú vayas, Él va a estar ahí. Donde Amén. tú vayas a orar, Él va a estar ahí. Donde tú vayas a hacer una sanidad, Él va a estar ahí. Tenemos que apropiarnos de eso. No dudar de que Él no está. No, es que eso fue en el tiempo de los apóstoles y que ellos sanaban, que el uno sanaba con la sombra, y yo no sé qué. No, ahora nosotros también tenemos ese poder Amén. de parte de Dios. Pero el problema de nosotros es que no solo tememos, sino que también nos menospreciamos. Ahí es donde entra el menosprecio. Y yo pienso que no debe ser así, hermano. Lo que tenemos que hacer es entrar en comunión, amén, con los tres, amén, y pedirle en oración fortaleza. Eso es lo que debemos de hacer. Es precisamente lo que hacía David. ¿Se acuerda de David? Dice la palabra en el libro de Salmos, dice que busqué a Jehová y Él me oyó y me libró de todos mis temores. O sea, que ¿quién me libra de mis temores? Buscar a Jehová. Amén. Los que miraron a Él fueron alumbrados y su rostro no fueron avergonzados. Este pobre clamó y lo oyó Jehová y lo libró de todas sus angustias. Este clamor aquí de que habla David, aquí es gritar, invocar y llamar. Amén. 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 Eso quiere decir un clamor, gritar, clamar, llamar. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Clamar en oración, ¿para qué? Para ser escuchados. Clamar en oración. Ahora miremos algo, y es que hay varias clases de temores. Vamos a ver unos ejemplos. Vamos al libro de Génesis 32:3, del 3 al 11. Jacob, vamos a hablar de Jacobito y su hermano Esaú. Dice la palabra que envió Jacob mensajeros por delante al encuentro de su hermano Esaú, a la tierra de Seir, campo de Edom, y los mandó diciendo: diréis a mi siervo Esaú, así dice tu siervo Jacob, como con Labán he vivido y con él he estado ahora, hasta ahora. Tengo vacas, asnos, ovejas, siervos, siervas, y envío este mensaje a mi señor para hallar gracia en tus ojos. Los mensajeros regresaron a Jacob y le dijeron: fuimos a ver a tu hermano Esaú y él también viene a recibirte y 400 hombres vienen con él. Dice aquí la palabra que Jacob tuvo temor, cualquiera, porque él estaba temiendo de que su hermano venía a matarlo. Y Amén. con 400 detrás, mejor dicho, lo iban a desaparecer.
Entonces dice aquí, Jacob tuvo entonces gran temor y se angustió. Distribuyó en 2 campamentos el pueblo que tenía consigo, las ovejas, las vacas y los camellos. Porque pensó, si viene Esaú contra un campamento y lo ataca, el otro campamento escapará. Luego dijo Jacob, Dios de mi padre Abraham y Dios de mi padre Isaac, Jehová que me dijiste, vuélvete a tu tierra y a tu parentela y yo te haré bien. No merezco todas las misericordias y toda la verdad con que has tratado a tu siervo, pues con mi cayado he pasado este Jordán y ahora he de atender a 2 campamentos. Líbrame ahora de manos de mi hermano Esaú, porque le temo, no venga acaso y me hiera. Entonces yo veo aquí unas cosas. Y en una de las definiciones de temor, dice que es una pasión del ánimo que nos hace huir o rehusar a aquello que se considera dañoso, arriesgado o peligroso. Amén. Amén. Y viendo yo esto, dice que el temor muchas veces nos hace tomar decisiones erradas, como el caso de Jacob, que pensaba que su hermano le iba a matar. Este era el pensamiento que tenía Jacob de su hermano. Amén. Que él lo venía a matar. Y vemos que sucede todo lo contrario. Encontró un hermano que lo estaba buscando, pero solo para abrazarlo y besarlo. Vamos a leerlo, se lo voy a leer. Génesis 33:1. Dice acá la palabra. Alzando Jacob sus ojos, miró y aquí venía Esaú y los 400 hombres con él. Entonces repartió él los niños entre Lea y Raquel y las 2 siervas. Y puso las siervas a sus niños delante. Luego a Lea y a sus niños, y a Raquel y a José los últimos. Y pasó delante de ellos y se inclinó a tierra 7 veces hasta que llegó a su hermano. Pero Esaú, mire lo que dice aquí, el pensamiento que él tenía, el temor, y mire lo que hace Esaú. Pero Esaú corrió a su encuentro, no a matarlo, amén. Y le abrazó, y se le echó sobre el cuello, y le besó, y lloraron, amén. Y alzó sus ojos, y vio a las mujeres y los niños, y dijo, ¿quiénes son estos? Y él respondió, son los niños que Dios ha dado a tu siervo, amén. Entonces, podemos ver cómo Jacob ora a Dios, amén, para que su hermano Esaú no atentara contra él y su familia. Amén. Esto nos indica un temor a algo o a alguien. ¿Y esto qué? Puede generar angustia. Dice que Jacob se angustió cuando vio que su hermano venía. El temor no nos deja enfrentar las situaciones personalmente, porque mire que él podía haber ido y enfrentar a su hermano. Dice que envió siervos. Amén. El temor puede llevar a tomar malas decisiones. Un temor puede generar en nosotros inseguridad y menosprecio. Amén. Vamos a mirar otro caso. El caso de Abraham. Dice la palabra en Génesis 22:2. Vamos a Génesis 22:2 para ver el otro caso, el caso de Abraham. Y dijo, toma ahora tu hijo, tu único Isaac, a quien amas, vete a tierra de Moria y ofrécelo allí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. Dice la palabra que Abraham se levantó muy de mañana, ensilló su asna, tomó consigo a 2 de sus siervos y a Isaac su hijo. Después cortó la leña para el holocausto, se levantó y fue al lugar donde le había dicho Dios. Entonces podemos ver ahí la sujeción de Abraham. Y hace todo lo que el Señor le manda al pie de la letra. Ahora, si nos comparamos con Abraham, miremos que él no tuvo temor en renunciar a su hijo. ¿Por qué? Por obedecer al Señor. Amén. Y si lo vemos bíblicamente, Isaac se pudo haber convertido en la idolatría de Abraham. ¿Por qué? De Abraham su padre. Porque cuánto tiempo, lo podemos ver bíblicamente, cuánto tiempo no esperó Abraham para que el Señor le diera a este hijo. Amén. Tan anhelado, no solamente por él, sino por su esposa. Y de un momento a otro el Señor se lo pide. Dice, dame a tu hijo, el que más amas.
Ese hijo era era algo duro de dejar, amén. Pero este hombre fue valiente y lo entregó, Amén. amén, porque él podría aferrarse a su hijo y entregar al otro, pero dijo, no, ese es el que quiero. Pero él dijo, listo, por el Señor lo que sea, lo entregó. ¿Esto para qué? Para enseñarnos que hay áreas que el Señor muchas veces nos ha pedido, que nos están estorbando nuestro caminar en Él. Hay áreas que no hemos querido, o hay Isaac que no hemos querido dejar. Amén. El Señor nos pide, entrégame lo que más amas. Muchas veces no queremos renunciar a eso. De pronto un hijo, una esposa, un esposo, un padre, una herencia. No sé, hermano, usted lo sabe mejor que yo. No sé qué es lo que está estorbando ese caminar con Cristo. Amén. Amén. Otra cosa, ¿cuántas veces el Señor mira y te dice, no te metas con ese filisteo, no hagas esos negocios chuecos? ¿Por qué? Porque te va a ir mal. Pero no hacemos caso. Muchas veces vamos con nuestra voluntad y no con la voluntad de Dios. Amén. Amén. Y la palabra dice, Jesús mismo lo dijo, Señor, que sea tu voluntad, que no sea la mía. Ahí podemos ver el caso de Sansón en Jueces 16-18, que comenzó a descender a la tierra de los filisteos, dando a entender que perseveraba en el pecado. Y cuando Sansón se unió en yugo desigual con ellos, rompió su pacto con Dios. Amén, dice la palabra. Perdió la unción y la visión, quedando como esclavo ¿de quién? De los filisteos. Es por eso que dice la palabra en 2 de Corintios 6:14. Dice, no os unáis en yugo desigual con los incrédulos. Porque ¿qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? Nosotros, creo yo, practicamos la justicia. No tenemos comunión con la injusticia. Amén. ¿Y qué comunión hay con la luz con las tinieblas? La luz es Cristo, las tinieblas es el demonio. Nosotros creo que predicamos a Cristo, la luz. ¿Y qué concordia Cristo con Belial? ¿O qué parte el creyente con el incrédulo? Cuando yo soy creyente, yo hablo de Cristo, no hablo de las cosas del mundo. Amén. Entonces hay una discordia entre el creyente y el incrédulo, porque el incrédulo no va a estar de acuerdo contigo. Él siempre Amén. va a estar, no, pero es que vos también a toda hora hablando de la palabra, ¿no? Es que, ¿de qué voy a hablar? ¿De qué más voy a hablar? De la palabra, o sea, de lo que me interesa. Amén. Amén. ¿Y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? Amén. Amén. Porque vosotros sois el templo del Dios viviente. Hermanos, ¿cuántas veces nos ha dicho el Señor, hijo mío, no hagas ese negocio que te va a ir mal? ¿Cuántas veces nos ha pedido a nuestros hijos para qué? Para moldearnos. Pero no lo hacemos porque hay una idolatría en nuestros corazones por cosas, no sé. Y lo más grave es que muchas veces hay idolatría por un hijo. Amén. ¿Qué le pidieron a Abraham? Dice la palabra, lo más querido, lo que más amaba, su hijo. ¿Qué dijo Abraham? Amén. Si hay que matarlo, hay que matarlo. Y podemos ver cómo en el capítulo 22 de Génesis, amén, 12, dice la palabra, Abraham recibe el premio debido a ¿qué? A su obediencia. Y el ángel del Señor le dice, no extiendas tu mano sobre el muchacho, Amén. ni le hagas daño, no le hagas nada, pues ya sé que me temes, y por cuanto me has rehusado tu hijo, tu único hijo, es por eso que dice la palabra en Proverbios 19:23. El temor a Jehová es para vida, y con él vivirá lleno de reposo el hombre. Amén. Amén. El temor de Abraham, que entregar a su hijo, lo entregó, pero dice aquí, él se llenó de ese reposo de Dios. Amén. Entregando a su hijo, se llenó de ese reposo, se ungió de ese reposo. Amén. Y por eso tuvo esa valentía de entregar a su hijo. Este ejemplo de Abraham lo podemos tomar como un temor reverente. Amén. A Dios. Y surge la pregunta, porque siempre hay preguntas. ¿Será que tenemos esta misma reverencia y temor para con las cosas de Dios? Amén. Amén. Ahí se la responde usted, la hago de tarea. Amén. Miremos otro ejemplo de los temores que debemos de vencer. Y hay un ejemplo que me deja muy impresionado. Y es la confianza en Dios
y la valentía que tuvieron estos jóvenes. ¿Se acuerdan de estos jóvenes que prefirieron ser echados al horno del fuego? Amén. Y Daniel, que prefirió ser echado al foso de los leones, antes que adorar a la estatua de Nabucodonosor. Amén. Ahí, hermanos, estos pelados fueron unos valientes. Mire yo aquí, y me pongo yo a pensar que lo más tremendo es que eran jóvenes, eran pelados jovencitos. Pues uno ya viejo, uno pues dice, no, pues yo ya viví lo que iba a vivir, vamos para el horno, o vamos para el foso, a que me despedacen esos leones. Amén. Uno ya viejo, pues viejo, como dicen por ahí, perro viejo late echado. Vamos para el horno. Esto sí me llama, esto no se llama temor al mundo, lo que hicieron estos hombres, estos jóvenes, sino un temor a Dios. Amén. Eso es temor a Dios. Vamos a dejarlo ahí. Entonces, hay temores, como decía, temores. No sé, hermano, usted qué temor tenga, yo qué temor, yo sé cuáles son mis temores. Vamos a orarle a Dios y a pedirle, como decía ahora la palabra, en el espíritu, de que todos esos temores los podamos vencer. ¿Cómo? Amén. Con la palabra. Con la palabra de Dios. Si no es con la palabra, estos temores nos van a ganar la batalla, porque son gigantes espirituales que nos pueden ganar. Pero como le digo, por medio de la palabra podemos vencerlo, por medio de la oración podemos vencerlo, por medio de estar metidos en las cosas de Dios podemos vencerlo. Amén. Amén. Entonces acompáñenme a orar. Bendito Dios, Padre, amado Rey Jehová. Esta noche, Señor, estamos delante de ti, Señor, Amén. dándote gracias, papá, por la palabra, Señor. Por la palabra que nos has dado hoy, Señor. Te pedimos, Rey, que por favor, ayúdanos a vencer, Señor, a vencer todos estos temores, todos estos gigantes, Amén. que muchas veces, Señor, tus siervos de la palabra, de la antigüedad, Señor, tuvieron esos temores y acudían a ti, Señor. Cada uno de ellos acudía a tu presencia, Señor, porque como decía por ahí Moisés, si tú no vas conmigo, yo no voy a ningún lado. Amén. Que hay ahí un temor. Entonces, ese temor tenemos que contrarrestarlo con la presencia de Dios. Entonces te pedimos, Rey, que por favor nos ayudes, que seas tú en todo momento, Amén, Dios. estando a nuestro lado, Señor, del lado nuestro, Señor, a favor nuestro. Te pedimos que envíes, Padre, el ángel de Jehová, Señor, para que acampe alrededor de todos nosotros, alrededor de tu iglesia. Padre, ayúdanos, Señor, como iglesia, Señor, a vencer todos estos temores. Padre, ayúdanos como iglesia, Señor, a seguir adelante, Rey amado de los cielos. Padre amado de los cielos, te damos muchas gracias por este nuevo día. Te doy gracias por nuestras coberturas. Te doy gracias por las iglesias, Señor, de Benecer, Padre, en Cali, en Itagüí, Señor, en Pasto, en Florencia, Señor, en Titiribí, Padre, a cada una de tus iglesias, Padre, envía tu Santo Espíritu y recibiréis poder, como dice tu palabra, recibiréis poder. Queremos de ese poder, Señor, para que tu gracia, tu misericordia y tu bondad esté sobre cada uno de nosotros. Amén. Padre, te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén y amén. Hermanos, Dios les bendiga. Hermanos, antes de que se desconecten, recordemos la actividad de los varones el día jueves, que nos anunció el pastor esta semana, y la actividad de las mujeres también, el viernes. Entonces el jueves a las 7 de la noche, los varones ya le vamos a estar, o nos estarán informando por qué plataforma, y las mujeres el viernes también a las 7 por la misma plataforma que se conectaron con la pastora. De igual manera, mañana los esperamos a las 7:30 para la oración. Recuerden enviar sus peticiones. El miércoles tenemos culto a las 7 de la noche y lo que ya les acaba de anunciar, lo de los varones y las damas. Que Dios los bendiga y el Señor los guarde. Amén.